¿Y cree que usted puede ser que la intromisión de las personas que han estado investigando, se han metido o han estado intrometidas en temas de la justicia sobre la muerte de Fernando Villavicencio, debido a un video que usted señaló en el mes de abril 13 del 2023? Doctor Salinas, yo no tengo ninguna duda de que tras del crimen de Fernando Villavicencio está Pablo Muentes. Si es la pregunta, esa es la respuesta, ¿sí? No tengo ninguna duda, ¿sí? Es clarísimo, ¿sí? De acuerdo a esta línea que he tratado de establecer de forma general, ¿sí? Que Fernando Villavicencio conocía antes de que todos los ecuatorianos lo que hacía Pablo Muentes. A la luz de la investigación de Purga, queda evidencia pues que Muentes tendría todas las razones para acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Muchas gracias, estimado licenciado Cristian. Otra pregunta, ¿considera que Fernando Villavicencio fue un político y por qué? El crimen de Fernando Villavicencio es un crimen político. Se considera efectivamente un magnífico, ¿sí? Porque las circunstancias, las condiciones de acabar con la vida con un candidato así lo establecen, ¿sí? No por quien lo haya planificado, simplemente por el hecho de haber acabado con su vida, ¿sí? Ya configura la condición de un crimen político, ¿sí? Es lo que efectivamente pues se señaló y pues es lo que el Ecuador debe entender, y aspiro que esta comisión que me ha llamado hoy a recibir pues mis comentarios lo deje por demás en claro. Gracias. ¿Recuerda usted los enemigos políticos que tenía Fernando Villavicencio? Son muchos los enemigos políticos que Fernando Villavicencio tenía. Fernando Villavicencio tenía un horizonte de enemigos, ¿sí? Porque había descubierto y había denunciado muchos temas relacionados a la energía, a la electricidad, ¿sí? Al medio ambiente, a las aduanas, a todo tipo de hechos en los cuales puede existir algún tipo de irregularidad y de corrupción. Pero sobre todo entiendo que existen grupos que tienen la posibilidad económica y la capacidad de concretar hechos brutales, ¿sí? Como los que directamente han sido señalados en el caso Purga y en el caso Metástasis, que creo que es por donde tienen que dirigirse, sobre todo las investigaciones. Gracias. ¿Por quién recibió amenazas de Fernando Villavicencio? Bueno, Fernando Villavicencio recibió amenazas de Javier Jordán, tanto como yo he recibido las mismas amenazas de este mismo sujeto que hoy pues tiene alerta de difusión roja por la Interpol, y que efectivamente no se sabe el paradero de Jordán en este momento. Si es que existe alguien que efectivamente amenazó a Fernando Villavicencio, es Javier Jordán. Y si es que existe alguien que recibió y señaló amenazas, ¿sí?, de lo que conocemos de Metástasis, ¿sí?, es el alias, el ruso Ronnie Aliaga. Y si es que alguien también amenazó a Fernando Villavicencio, es Pablo Muentes. Y habrá que revisar qué otro tipo de amenazas recibió Fernando Villavicencio desde lo político en la red social X, antes llamada Twitter, que pues creo que deja en claro pues quiénes eran sus verdaderos y reales enemigos. Muchas gracias. ¿Considera que Fernando Villavicencio era incómodo a algunas personas? ¿A quiénes y por qué? Fernando Villavicencio era incómodo a todo poder. Fernando Villavicencio era ingobernable para los corruptos. Fernando Villavicencio era la mayor voz disidente que tuvo el Ecuador, y que muy difícilmente veremos a alguien de su nivel, de su talla moral e intelectual en el Ecuador político de los próximos años. Gracias. Usted, que era muy cercano a Fernando Villavicencio, como amigo, como persona que ha estado en investigaciones permanentes, según su criterio, ¿era adecuada la seguridad mantenida por la cápsula de seguridad o debía mejorar de acuerdo con el nivel de riesgo que tenía Fernando Villavicencio? Existe una condición de omisión real por parte de la policía al mantener a un capitán sin el conocimiento necesario para manejar la cápsula de seguridad. Existía una serie de enormes debilidades frente a lo que significaba el manejo de su cápsula, ¿sí? Y pues eso lo entendía muy bien la Dirección General de Inteligencia y no hizo absolutamente nada. Y pues es un tema que también creo que debe dejarse por demás en claro. Estimado periodista Zurita, realmente, volviéndonos al tema del celular del señor Fernando Villavicencio, que es muy controversial, lamentablemente hemos pasado de relatos como que fue botado al río Tunebamba,
pasando por sus declaraciones en las que señaló que el celular se encuentra en manos del FBI y que debía ser ocultado para evitar que terceros saquen provecho de la información. ¿Tiene usted conocimiento de quién ocultó durante este tiempo el celular y cómo esa persona puede garantizar que existió una real cadena de custodia del teléfono oculto del señor Fernando Villavicencio, mi estimado periodista? Señor asambleísta, que yo sepa, a Fernando Villavicencio no lo hace por su teléfono. A Fernando Villavicencio lo hace denunciar, ¿sí?, una serie de relaciones entre la política y el Estado, no por su teléfono. Yo no entiendo aún por qué existe el interés de crear una narrativa de la víctima. Es un dispositivo de la víctima, que en buen romance, si es que se hubiese o no se hubiese querido entregar, no es el problema. El problema es el crimen, ¿sí?, que se haya colaborado con la justicia para que ese dispositivo en su momento tenga una doble protección, para que en el futuro la información que así se contiene y las relaciones que se puedan determinar en el futuro no se hagan públicas, pues es lo correcto. Así se actuó, ¿sí? Y pues en eso la institucionalidad, que es la Fiscalía General del Estado, deberá responder o no responder. Por ahora, señor asambleísta, yo estoy seguro que nada de las investigaciones atraviesan, ¿sí?, atraviesan por ese dispositivo que se relacione con el crimen de Fernando Villavicencio. Pero pasa absolutamente todo, ¿sí?, por la información que pudo haber tenido allí, ¿sí?, y que pues directamente involucra a asambleístas, a exfuncionarios, a actuales funcionarios y a otros que aún no conocemos. Por eso es importante el teléfono de Villavicencio, por la información que posee, no porque efectivamente allí vayamos a descubrir o tener una información, ¿sí?, de quién efectivamente puede haber participado o no participado en el. Sí, porque si fuese así, pues deberíamos pensar que existían chats, ¿sí?, que existían chats entre uno y otro, y eso difícilmente creo que se puede determinar o demostrar. Me dejo un poco preocupado, pero indudablemente esto fue más posible, pero como hemos evidenciado, la pregunta viene porque hemos evidenciado en los casos de metástasis que la explotación de los celulares ha dado información muy importante que ha permitido dar luces sobre muchos hechos y sucesos que se tendrán que investigar, pues, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia no del celular será la fiscalía quien determine el hecho, pero la pregunta que yo le realicé a usted es: ¿quién ocultó el celular de Fernando Villavicencio durante el tiempo hasta que se supo que ya reposaba en manos de la fiscalía y que el FBI tenía también una copia de aquello, de la información que mantenía el teléfono? Nadie ha ocultado el teléfono de Fernando Villavicencio. Nadie ha ocultado esa información, ¿sí? El teléfono se ha entregado, sí, bajo la línea que yo he respondido, pues, y creo que en el futuro habrá que buscar una respuesta. Yo no entiendo, pero yo no entiendo por qué el interés. Aquí Fernando Villavicencio es la víctima, es la persona que ya no está, y está preocupado, si están preocupados efectivamente con el asesinato. Permítame realizarle una pregunta en base a lo que me está respondiendo mi estimado periodista. Es que la pregunta va en base a todas las informaciones que hoy en la actualidad, como le vuelvo a repetir, en el caso de metástasis, la explotación telefónica es algo muy importante. Entonces, como había varios relatos, estimado periodista, de que se había tirado al río, de que luego no aparecía, que lo tenía fulano, que lo tenía mengano, es por eso que le pregunto, porque usted debe tener conocimiento, ¿quién tenía ocultado? ¿Sabe o no sabe, estimado Cristian Zurita, quién tenía el teléfono? Creo, señor asambleísta, que usted debería preocuparse más en buscar quién es el responsable de este crimen, quién tenía el teléfono. No va a encontrar, usted no va a encontrar el responsable en el teléfono de Fernando Villavicencio, ni en la historia ni en la narrativa que usted intenta crear, señor asambleísta, ¿sí? La pregunta directa es a usted. La pregunta es a usted. ¿Quiere descubrir el crimen de Fernando Villavicencio o quiere esconderlo en una narrativa falsa que maneja un grupo político especializado? Esa es la respuesta que usted necesita saber. ¿Quiere conocer el crimen o quiere esconderlo? Señor presidente, por favor, quede constancia que no desea responder algo que él mismo declaró y afirmó en varias plataformas. Muchas gracias. Y no responde a la pregunta que le estoy realizando al señor periodista. Muchas gracias, compañero asambleísta. Muchas gracias, Cristian. Tomar en consideración hasta dónde van las funciones nuestras como asambleísta, ¿no? Es muy importante, por favor. Tengo la palabra. Estimada presidenta. Ya, tiene 2 minutos porque ya intervino anterior. Pues déjeme declararle que estamos haciendo preguntas donde el compareciente debe responder si sí o no, o se abstiene de preguntar y le podemos enviar por escrito. ¿De acuerdo? Entonces, permítame seguir con la siguiente pregunta, estimado periodista. Y en base a nuestras actuaciones es totalmente parcial de que sin tintes políticos se sepa realmente quién asesinó. No estamos aquí para que por medio de una pregunta tal vez ustedes se altere o no. Señor Zurita, en varios videos publicados, una vez que usted asumió su candidatura a la presidencia de la República en reemplazo del señor Fernando Villavicencio, se le observa con chaleco antibalas y casco. Sin embargo,
el señor Fernando Villavicencio, pese a que tenía un 97% de calificación de riesgo, él no tenía. Y eso se evidencia en todos los videos que se circulan. ¿Puede usted indicarnos, tal vez si tiene conocimiento, quién le proporcionó el chaleco a usted y por qué no le otorgaron estas medidas de protección al candidato presidencial Fernando Villavicencio, estimado Cristian Zurita? Para la fecha en que suceden los eventos, Fernando Villavicencio tenía pleno conocimiento de que su riesgo en contra su vida era del 97%, es decir, iban a atentar contra su seguridad, ¿sí? El momento en que fallece, 3 o 4 días después, yo asumo la candidatura, las condiciones de seguridad cambian por completo en mi vida, pues, y la cápsula de seguridad asume que estoy recibiendo el mismo riesgo del candidato Fernando Villavicencio, ¿sí? Y es por una condición de extrema seguridad que me veo obligado a llevar chaleco y casco, sí, proporcionados por la Policía Nacional. Todos los equipos que en su momento recibí, ¿sí? Son y fueron parte de la Policía Nacional del Ecuador, sea cobijas de plomo, o sea chalecos antibalas, sea los cascos especializados de Kevlar para mi traslado, ¿sí? Si es que Fernando Villavicencio desistió de usar en campaña este tipo de instrumentos que pues deberían haber ayudado para su condición de seguridad, es una respuesta que debe dar en su cápsula de seguridad y las condiciones por las cuales desistieron o no de su uso. Muchas gracias. Por favor, señor Zurita, realmente usted acaba de afirmar que entregó el teléfono a Fiscalía. Sin embargo, Fiscalía, como le mencioné, en su respuesta documental me dice a mí que no tiene ningún celular o aparato móvil. Realmente aquí, señora presidenta, no sé quién miente. ¿Y por qué? Me parece curioso, señor Zurita, que usted diga que no se va a encontrar información. Voy a poner incluso entre comillas, que no se va a encontrar información en el celular de Fernando Villavicencio. ¿Acaso usted tenía conocimiento de lo que contiene el teléfono de Fernando Villavicencio para que usted dé esta aseveración de que no se encontrará información sobre... Señor asambleísta, primero que todo, yo no he afirmado que he entregado la información, sí, a la Fiscalía General del Estado, porque no lo he hecho, ¿sí? Yo lo que he señalado es que existe una ruta de entrega de ese dispositivo, ¿sí? Que le he explicado sin detalles, pero lo que se ha dicho con claridad es que ese teléfono fue entregado a autoridades del FBI y que el FBI en su momento debe haberlo hecho con la Fiscalía General del Estado, así que es lo que yo efectivamente puedo decir. Si es que Fiscalía General del Estado dice otra cosa, no es mi responsabilidad, ni tengo capacidad de darle una respuesta a usted tal como la espera, señorita asambleísta. Y sobre la segunda parte de su intervención, yo puedo decir que no puedo dar fe ni detalles de lo que conste en un dispositivo que era de carácter totalmente privado, que fue utilizado única y exclusivamente por su dueño, pero el principio que me hace guiar es que aquí tiene que precautelarse el beneficio a favor de la víctima. ¿Sí? Aquí se le quiere dar un trato a Fernando Villavicencio como que si fuera el responsable de su propia... su teléfono aparece o no aparece. ¿Sí? Él ha sido claramente identificado dentro de un mega plan para acabar contra su vida. Un sinnúmero de gatilleros dispuestos en una serie de círculos, ¿sí? Cubiertos por una organización con una capacidad de movimiento en toda la sierra del Ecuador, con otro que tomó decisiones desde la cárcel, con unas capacidades de manejo del Internet hasta tipos de todo tipo, y con otros directamente relacionados a la política y al Estado. De tal manera que lo que yo he señalado con claridad, señorita asambleísta, ¿sí? Es que yo dudo, sí, que puede existir información que detalle quién es el responsable del crimen. Podemos encontrar por otros niveles, no directamente relacionado por el teléfono. No entiendo yo cuál es efectivamente el interés de continuar con el teléfono. Han construido una terrible narrativa, ¿sí? En contra del teléfono, en contra de quienes hemos sido sus amigos, en contra de quienes hemos sido aliados, socios de Fernando Villavicencio, pensando, sí, que se le puede dar a un dispositivo el mismo trato que se le da al dispositivo de un... Eso no puede suceder, señorita asambleísta. En ningún momento, y aquí quiero aclararle a usted y a la sala, al pueblo ecuatoriano, que en ningún momento se quiere desprestigiar quién fue Fernando Villavicencio. Ni tampoco es el espacio para yo aclararlo. Pero lo que sí puedo indicar
es que en múltiples investigaciones periciales, los teléfonos celulares electrónicos son fuente fundamental para incluso saber los tipos de amenazas que ha tenido la persona. Solamente esa aclaración. Por favor, señor periodista, usted ha mencionado que han tenido algunas encuestas. Quisiera saber si esas encuestas están certificadas, notarizadas como es el debido proceso, y obviamente si estas encuestas son parte de la carga probatoria de la investigación dentro del magnificio Villavicencio, por favor. Señorita asambleísta, entiendo que esa información pues no es parte de la investigación. Que yo sepa, no ha sido solicitada por nadie. Sí, se trata de información que se manejó de forma totalmente reservada dentro de lo que significa una campaña electoral, sí, y que pues ha sido manejado con el cuidado, la reserva que implica información de carácter delicado, confidencial, sí, dentro de ese espacio. Es lo que le podría responder, ¿sí? Independientemente de que hubo algunas encuestadoras que publicaron sus informes y lo hicieron a través de diversas redes sociales, 1 o 2 días antes incluso que de alguna manera establecían las mismas citas. Pueden variar entre unas y otras, pero pues las tendencias eran similares para establecer los caminos entre quienes se encontraban compitiendo por la presidencia de la República en ese momento. Permítame nada más en principio expresar mi sorpresa, mi estupor respecto de las preguntas y de la posición política que están tomando el asambleísta Urresta, así como el asambleísta Nieto. Al parecer aquí estamos confundidos, señora presidenta, porque se está pretendiendo utilizar la calidad de legislador para confundir a la ciudadanía y confundir a la opinión pública. Aquí se pretende mezclar los temas. Se pretende en principio decir que los asesores del señor Fernando Villavicencio han sido sus propios amigos, han sido sus propios allegados, han sido sus propios coidearios y las personas que lo acompañaron durante su vida. Al parecer no entienden nada, que aquí no hay una intención política de vincular a nadie efectivamente, sino de llegar a la verdad de los asesinos de Fernando Villavicencio. Y los asesinos de Fernando Villavicencio los dijo él mismo cuando estuvo vivo, y lo dijo de manera clara y contundente. Él atribuyó su seguridad, y lo dijo claramente en varios medios de comunicación, que su seguridad depende de sus enemigos, porque sus enemigos políticos fueron quienes efectivamente llevaron a cabo todas las acciones que derivaron finalmente en el asesinato. Me da tremenda pena por parte de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que pretendan distraer la investigación. Aquí claramente tenemos al señor Cristian Zurita, que ha sido el amigo y persona más cercana a Fernando Villavicencio durante los últimos años. Y pretender atribuirle a él una responsabilidad, así sea por omisión, definitivamente es no solamente algo alejado a la verdad, sino que dice mucho de la calidad y de la utilización de la calidad de legislador que ellos tienen. Discúlpenme que se los diga, eso no es correcto. Aquí lo que buscamos es llegar a la verdad, y para evitar precisamente esas narrativas equivocadas y esas narrativas que pretenden distraer a la opinión pública. Los asesinos de Fernando Villavicencio los dice la investigación, los dice la técnica, lo dice precisamente las pruebas, y eso no lo podemos determinar a través de una versión o una comparecencia. En todo caso, yo solamente quiero dejar esa reflexión en el escenario para que quede claro que Fernando Villavicencio tiene más razón todavía, porque si queremos saber quiénes estuvieron detrás de todo esto, tan solo hay que revisar su cuenta de X, en donde aparecen los tweets, en donde él precisamente dice todo lo que la señora fiscal general del Estado está el día de hoy averiguando y está encontrando en los chats de Mayra Salazar, en los chats de Muentes, en las comunicaciones de Ronnie Aliaga, quien paradójicamente curiosamente acepta, él mismo es el ruso, con el video que mandó el día de ayer. En todo caso, señora presidenta, discúlpeme por irme un poco más allá de los temas, pero hay que dejar las cosas claras. Aquí hay víctimas y hay victimarios. Ya tan solo faltase que al Villavicencio se lo atribuyan a las propias hijas de Fernando, que también lo han mencionado, también lo han pretendido decir. En todo caso, aquí estamos para decir la verdad y para encontrar la verdad. Verdad que va a llegar efectivamente, tarde o temprano, les guste o no les guste, a unos sectores o a otros. Y los asambleístas que hemos llegado a la Asamblea Nacional por Fernando Villavicencio para representar su legado, daremos la lucha correspondiente, porque no es correcto, no es justo utilizar el carácter del legislador para poder distraer la opinión pública. En todo caso, señor Zurita, solo una pregunta muy rápida. ¿Quién era el enemigo número 1 del señor Fernando Villavicencio? Muchas gracias.
Gracias, asambleísta Peñafiel. Es claro que quien entendió el grave problema que significaba Fernando Villavicencio para sus enormes negocios era Javier Jordán. Y Javier Jordán es la representación de una gama de poderes corruptos y criminales que tiene que investigarse.